Bueno, antes que nada, muchas gracias a la gente del MEC y de la feria por la invitación. Eso es lo primero, agradecer, ¿no? la posibilidad. Después, como ya adelantaba Fabio, yo vengo trabajando con un proyecto que se llama Educación y Capital Cultural, que tiene que ver, el inicio del proyecto está relacionado con mi función docente. Hace 16 años que trabajo como educador, en ciclo básico, bachillerato, en la universidad, y sobre todo el proyecto se disparó a partir de mi experiencia en el ciclo básico, que entiendo que es donde está la zona roja del sistema educativo. Estamos teniendo problemas enormes. Ustedes son todos de San José. Bueno, yo trabajo en un liceo en la parte de ciclo básico en Montevideo, en la zona del Prado. Se conocen, deben conocer, esa zona del Parque Posadas. Trabajo en el liceo 18 de esa zona. Es un liceo aluvional. Significa, o sea, que vienen de otros barrios, porque en verdad de la zona del Prado, básicamente no tenemos casi alumnos. Lo que pululan ahí son liceos privados, y es un nivel socioeconómico medio, por pintarlo a grandes rasgos, y en general la gente hace el esfuerzo, que a esta altura es un esfuerzo, de que vayan a instituciones privadas de la zona. Entonces, para pintarle un poco el panorama, ya que algunos quizás no conozcan, en 20 cuadras hay 5 o 6 liceos privados, lo cual es un disparate no para la cantidad de población que hay, porque en el Parque Posada viven 10.000 personas, pero sí para el contexto de pocas cuadras, una cantidad de colegios privados. Estos chiquilines, la mayoría vienen de liceos de contextos socioeconómicos muy bajos, para el Barrio Borro, Marconi, Mendoza. El liceo el año pasado tuvo una cifra de 40% de repetición en primer año, para que vean un poco el panorama. Con toda la flexibilidad que el sistema educativo está teniendo en el ciclo básico, en casi todo, pero en el ciclo básico particularmente. Este 40% implica repetición por rendimiento y deserción, ¿no? Entre otras cosas, tenemos un panorama complejísimo de deserción en los primeros meses. Estamos hablando de chiquilines de 12, 13, 14 años, lo que pinta un panorama complicado y un compromiso a nivel social para nuestra comunidad, ¿no? O sea, estamos teniendo gurises que no están superando el primer año de educación y estamos en este índice de promedio. Entonces, ustedes saquen la cuenta de lo que va a pasar, digamos, de acá a 10 años, ¿no? O sea, si bien nosotros ya venimos arrastrando este problema y el índice nacional de repetición supera el 30% a nivel nacional, no sé específicamente cómo está la situación en San José, pero en Montevideo hay zonas como la que yo trabajo que supera ese guarismo, ¿no? Esto genera que tenemos muy comprometido a nivel social la generación que nos va de alguna manera a sustituir. No se van a poder jubilar varios de ustedes, me parece. Porque vamos a tener un problema enorme que ya estamos teniendo a nivel de capacitación profesional, a nivel de mercado laboral. Si pensamos que la educación exclusivamente tiene que ver con el mercado laboral, yo creo que no, y de esto voy a hablar también hoy, pero aún si pensáramos en términos laborales, estaríamos muy comprometidos porque, bueno, al no estar superando la fase inicial de formación en educación media, realmente vamos a tener un problema grueso en la formación. Luego, como les decía, trabajo en el ciclo básico, en el bachillerato, perdón, que de alguna manera ya se ejerce un filtro, ¿no? Y ahí los problemas son otros. No son los problemas de un déficit de capital cultural enorme, de un problema de sociabilización mínima como la que tenemos en el ciclo básico, pero sí tenemos un problema enorme en cuanto al caudal o volumen de estudio de los gurises, ¿sí? De alguna manera, o sea que tenemos una restricción enorme en el tema del lenguaje, ¿no? Es muy restrictivo, y en la capacidad de los gurises de concentración, en la capacidad de lectura. Entonces, y esto estoy hablando de gurises casi universitarios, que les cuesta poder encontrar en un texto no muy complicado cuál es el nudo argumentativo, ¿sí? O sea, ese es el panorama
digo, que a mí básicamente me ocupa y me preocupa, ¿no? Y desde el cual yo comencé a escribir artículos relacionados con esta cuestión, a tener la posibilidad de participar en algunos medios, charlando sobre el tema, y la posibilidad, que en verdad es lo que más me interesa, de poder estar en contacto en diferentes, fuera, en Montevideo y fuera, con estudiantes, con colegas. Bueno, en instancias similares a estas también he estado, en la Feria del Libro Maldonado, charlando sobre esta temática. Porque, por supuesto, la temática nos involucra a todos, ¿sí? No es un tema simplemente del sistema educativo. Como ustedes saben, el sistema educativo está atravesado por todos los hilos sociales, ¿sí? Porque a veces nosotros tenemos la idea de que el sistema educativo se le cargan mochilas de resolución de problemas sociales, cuando en verdad forma parte de la posible solución, pero jamás lo puede hacer solo, ni el sistema educativo ni un docente, y más en las condiciones actuales que tenemos. Entonces digo, a partir de esto y reflexionando sobre esto, fue que yo elaboré este proyecto, ¿sí? Y yo ahí lo que trabajé, por experiencias previas que venía de lecturas previas, soy profesor de filosofía, egresado del IPA, hice la Facultad de Humanidades, la licenciatura en filosofía. Fuera de eso, yo en esas 12 carreras había tenido contacto con algunos autores, entre ellos con un filósofo nuestro que es Carlos Bafferreira. Y en una de las lecturas de Bafferreira fue la que me llevó a acercarme al concepto de capital cultural, que él no lo trabaja, o sea, no es un concepto, no me pase el helicóptero, que no es un concepto propio de Bafferreira, ¿sí? Pero él tiene un libro que se llama sobre los problemas sociales, en donde lo que aborda es una vieja tensión, una vieja discusión en el campo tanto filosófico como político como educativo, que es el conflicto entre los conceptos de libertad y de igualdad, ¿sí? Él ahí analiza básicamente las dos corrientes ideológicas representantes, digamos, de estos dos conceptos, que pueden ser, en términos más actuales, podríamos decir el socialismo y el liberalismo, ¿no? Y intenta, de alguna manera, conjugar esas dos tendencias. Cuando él aborda desde ahí el tema de la desigualdad, uno de los elementos centrales que él entiende que colaboran para que existan los hechos una forma de igualdad social, es la educación, ¿sí? Y él, cuando analiza la parte económica, ¿no?, llega a decir, bueno, nosotros, generación a generación, lo que hacemos es reproducir ciertas formas de la desigualdad que ya están dadas. Digamos, para simplificarlo, nosotros nacemos en un contexto que ya no es dado. No hemos hecho ningún esfuerzo. Él, que es un viejo liberal, consideraba, ¿no?, que cada uno debería llegar a la sociedad según sus talentos y virtudes, ¿no?, y según sus esfuerzos. Él, para poder alcanzar ese ideal, decía, bueno, pero en verdad nosotros lo que pasa es que algunos gurises nacen en un contexto absolutamente desfavorable y otros no. Entonces digo, ya en el punto de partida hay una desigualdad inicial, ¿no? El sistema educativo a veces reproduce esta desigualdad, ¿no? Él decía, llegó a plantear Bafferreira algo en su época que por supuesto no le llevaban el apunte, pero que era un revolucionario, si se quiere, que era incluso limitar el tema de la ley de herencia. Él entendía que las diferencias, las desigualdades económicas podían de alguna manera incluso reglamentarse, considerar que los hijos podían heredar hasta cierto dinero de esa familia acaudalada, porque él entendía que, bueno, era una manera de que competiera, ¿no?, con cierta igualdad sobre aquellos que no la tenían. Y bueno, llegaría según sus talentos y virtudes, como decía hace un rato. Pero él, sin embargo, decía, hay algo que nosotros no le podemos limitar a ningún padre, que es nosotros lo que heredamos a nivel cultural, ¿sí? Nosotros nacemos en un hogar donde de repente el libro es un objeto extraño, donde los bienes culturales lo son, y nosotros como padres lo que queremos es que nuestros hijos, digamos, alcancen en esa carrera social, ¿no?, a mayor escala posible. Entonces nosotros podemos heredar desde el lenguaje, desde la forma de transmisión de bienes culturales dentro de la familia, de la formación que esa persona tenga, intentar heredar, ¿no?, esa herencia cultural que nosotros le dejamos a los hijos. Entonces él decía, eso sí que no lo podemos limitar, ¿no? Nadie puede atentar contra esa
buen intento de los padres de posicionar mejor a sus hijos respecto de otros. No es un acto de egoísmo, es un acto de sana paternidad. Entonces, yo a partir de ese concepto empecé a ahondar un poco más en lo que yo entendía que él estaba hablando de que, bueno, entonces lo determinante no siempre solo es el aspecto económico, sino que el aspecto cultural, sigue siendo, o es una pata quizás más importante que la económica. Y ahí fue que me acerqué a un autor que se llama Bourdieu, que sí es quien desarrolla el concepto de capital cultural. Y entre otras cosas, bueno, leyendo la obra de Bourdieu, me encontraba, ¿no?, que él hace mucho hincapié en cómo el sistema educativo, que es el que debería de alguna manera equilibrar esto, ¿no?, este problema del capital cultural, que algunos estén más abajo y otros más arriba, y algunos lo posean y otros no. Dice cómo, sin embargo, a veces el sistema educativo, algo que también Baferrera al pasar señalaba, termina reproduciendo esa desigualdad, en vez de alguna manera acercar, ¿sí? Entonces Bourdieu decía cosas elementales, no solo tocaba el tema de los libros como bienes culturales, cómo existen en un lugar y en otro no, pero marcaba diferencias o elementos como tener los gurises un espacio para estudiar en su casa, la organización del tiempo y del trabajo, cómo en algunas casas existe y otros no, cómo eso termina siendo un factor determinante en la vida de esas personas, ¿no?, y el potencial socioeconómico incluso que pueden eventualmente alcanzar, ¿sí? O marcaba la diferencia que puede tener que un niño a la noche se vaya a dormir y se le lea un cuento. O sea, pequeñas cosas que nosotros a veces no la valoramos o no nos damos tanta cuenta, estamos de alguna manera fomentando la imaginación o el registro lingüístico de ese niño, y eso a la larga es un diferencial clave. Entonces Bourdieu tocaba el tema de decir, bueno, cuando nosotros consideramos los extractos sociales, muchas veces tenemos la tendencia de una mirada economicista del asunto, pero más bien lo que hay que tener una mirada es desde la construcción cultural de los sujetos. Ese es el punto clave. Entonces, por eso cuando nosotros analizamos esos números, estos índices de repetición, yo les decía que existen estos lugares en donde son contextos socioeconómicos bajos, el principal problema es el déficit de capital cultural que existe en esas casas, ¿sí? Y en cosas elementales, como las que yo recién les decía, la organización del trabajo, la atención de los padres, el seguimiento de la familia sobre el trabajo intelectual de sus hijos. Cuando nosotros llamamos a los padres, inmediatamente nos damos cuenta de esta situación, ¿sí? Pero no solo eso, el tema es que en muchos casos vienen de una segunda, tercera y hasta cuarta generación de fracaso educativo. Entonces esto termina siendo clave. Yo cuando comencé a trabajar, y a veces te pasa dentro de Montevideo esas diferencias que hay, como a veces se dice entre Avenida Italia hacia el sur y hacia el norte, comencé trabajando en Piedras Blancas, y iba de Piedras Blancas hasta la zona de Malvín, en un liceo público que había sido golpeado por la crisis del 2001-2002, y muchos hijos de profesionales se habían salido del ruedo del sistema privado para ir al público, pero el bagaje de nivel cultural, en relación al que yo venía viendo lo que era la situación en Piedras Blancas, uno veía en un trayecto de ómnibus de 40 a 45 minutos cómo se generaba esta reproducción de la desigualdad, o sea, la brecha cultural que determinaba el futuro de esos chiquilines. Ahí el punto es cómo la educación se convierte en uno de los ejes clave. Yo creo que hay un par de situaciones que son epocales que agravan esta situación, ¿verdad? Cuando yo analizaba y trabajaba estas situaciones, entré en contacto también con algunos otros teóricos, como Bauman, ¿no?, que habla de lo que hoy llamaríamos la modernidad líquida, ¿sí? Nosotros venimos de un tiempo histórico de construcción, de la vieja modernidad, donde había pilares, ¿no?, pilares valorativos, que tenían que ver con el bien común, tenían que ver con la vieja ilustración, ¿no? O sea, donde se veía que el camino intelectual, que las instituciones educativas, que el valor comunitario, de alguna manera trascendía incluso los diferentes estratos sociales, o sea, era un valor incorporado, ¿sí? Bauman habla,
señala justamente que nosotros pasamos a otra etapa que algunos autores le llaman posmoderna, ¿no? De superación de esa modernidad, en donde ciertos valores de la razón que valora comienzan a ser relativos. ¿Sí? Se empieza de alguna manera a relativizar, y entre ellos el concepto de cultura, porque en verdad nosotros hasta ahora hemos venido hablando de capital cultural y citando la cultura, pero en verdad no hemos ido al núcleo también de pensar de qué hablamos cuando hablamos de cultura. Entonces eso fue uno de los primeros problemas a los cuales yo en el marco teórico me enfrenté, digamos, porque si bien tanto Bourdieu como a Ferreira daban por hecho de que existen valores culturales que están por encima de otros, en verdad un poco es también desde qué lugar nos paramos, ¿no? ¿Cuáles serían aquellos valores deseables, ¿no? Culturalmente, ¿no? Entonces fue como uno de los primeros problemas a los que me enfrenté. Y yo creo que lo de Bauman me parecía importante en la medida que yo sí creo que hay un cambio de valores y un cambio de valores culturales. En lo que hay que tener cierto cuidado. O sea, creo que estamos en un momento, en un péndulo, en el que nos estamos radicalizando una posición que rompe con ciertos dogmas que sí tenía la modernidad. Me voy a explicar un poquito más sobre esto. Cuando Vargas Llosa, no sé si les cae muy simpático o no, pero dice algo muy interesante cuando recibe su Nobel, en un discurso que se llama Discurso sobre la Cultura, que se puede arrastrar en internet, es en el momento del Nobel o previo o pocos días después. Él plantea y señala que podríamos estar hablando del fin de la cultura, ¿no? Suena medio dramático, pero él señala que cuando todo se vuelve con cultura, ya nada lo es. Entonces, señala que una forma de relativismo cultural que tiene que ver con una valoración de época, en donde partimos, ¿no? Quebramos, rompemos viejos dogmas, en donde cultura se asimilaba a civilización, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todos recordamos cómo se fundó todos nuestros países, aquella vieja dicotomía entre, ¿no? La civilización y la barbarie. Estaban los cultos y los incultos. Estaba la alta cultura y la baja cultura, ¿no? Eran viejas dicotomías que la modernidad había colocado allí, ¿sí? Los hijos de la Ilustración, en una radicalización de esa posición, habían llegado a ese posicionamiento. Hay pueblos incultos, o a la interna de nuestra sociedad, ¿sí? Está la élite cultural y está aquellos que hacen otra cosa, que no sé si es cultura. Está el arte y están los artesanos, como algo menor, ¿sí? Entonces, Vargas Llosa señala que los estudios antropológicos de comienzo, ¿no? Fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, le habían dado un valor, habían realzado esas culturas marginadas, esos valores culturales dejados de lado, y se habían colocado en un lugar que era el mismo lugar de la alta cultura. O sea, en todo caso la cultura era dependiendo del contexto, dependiendo del lugar, no se podían cotejar valores culturales, no podíamos decir que una cultura era mejor que otra, ¿sí? Ni que hay valores deseables. Eso en todo caso se resolvía a la interna de esa comunidad, pero era difícil poder cotejar, incluso de persona a persona, cuáles valores podían ser superiores, por decirlo así, ¿no? De algún modo. Entonces, ¿qué termina señalando Vargas Llosa? Que este punto, llevado a su extremo, a esa radicalización, había llegado a esa concepción de que, en definitiva, nosotros no podíamos decir en ningún momento qué era un valor cultural. Incluso terminaba negando la posibilidad del intercambio, del diálogo. Porque si yo en definitiva no puedo discutir con nadie, porque en verdad el punto de vista es relativo, y hasta se acaba la filosofía, la capacidad de diálogo. Porque bueno, es lo que yo pienso y listo, es lo que tú pensás y listo, yo respeto tu posición. Entonces ya, esto había llevado a invisibilizar socialmente el diálogo. Y sobre todo, otro punto que me parece central, la capacidad de argumentar. Entonces él entendía que
la relativización cultural había llevado finalmente a ese viejo eslogan que está atado de la modernidad de que todo vale lo mismo. Entonces Vargas Llosa quiere de algún punto reivindicar la idea de que esto no es así, de que en verdad hay valores que son más deseables que otros. Pero atento con esto, ¿no? Volvemos sobre el mismo punto. ¿Quién determina esos valores? Porque el otro péndulo de esta situación es pensar que hay una élite cultural que es la que dice estos son los valores deseables, estos no, esto es lo que nosotros deberíamos seguir. Y Vargas Llosa, por supuesto, que es acusado de defender esa forma de aristocracia cultural que mira por arriba del hombro a los demás y es la que determina los caminos que debe seguir la sociedad, la cultura, el campo educativo. Entonces digo, entre esos dos péndulos, ¿no? O sea, por un lado, negarnos a valorar, ¿no? Porque el extremo de llevar el relativismo cultural es la ausencia de valoración. Y en eso yo estoy absolutamente de acuerdo con Vargas Llosa. ¿Sí? Si nosotros llevamos hasta un extremo el relativismo cultural, podemos caer en ese punto, ¿sí? En negar que hay valores deseables. ¿Sí? Y en la otra punta, es también, ¿no? Es, en definitiva, quién fija esos valores deseables y desde qué lugar, con qué autoridad y cómo se legitima a sí mismo. Y ahí volvemos al mismo ruedo. Si lo que importa es la capacidad de argumentar, la capacidad de debatir, la capacidad de discutir en términos comunitarios cuáles son esos valores deseables. ¿Sí? Y ahí entra en juego nuevamente la institución educativa. Yo creo que los educadores, lo que somos básicamente, somos trabajadores culturales. ¿Sí? Ese es básicamente nuestro rol. O sea, la construcción de lo deseable, de aquellos valores deseables para una comunidad. Nosotros cumplimos ese rol, como lo cumplen otros actores. O sea, acá hay una interacción y volvemos al punto inicial. La familia es determinante porque es el primer espacio de construcción de educación, ¿sí? De construcción de valores y de construcción de cultura. Los educadores somos otro espacio. Los gestores culturales, todas estas actividades que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, en promover la lectura, ¿sí? en generar espacios de intercambio cultural. ¿Sí? Los medios de comunicación determinan en buena medida también aquellos valores que nosotros asimilamos como comunidad. Y también las políticas, ¿no? O sea, los políticos desde el plano de las políticas educativas y culturales que se llevan adelante. O sea, al menos hay esos 5 actores, insisto, la familia, las instituciones educativas, los medios de comunicación, los sectores culturales, el campo de la política, que interactuando entre sí determinan esos valores deseables. Y acá donde nosotros nos debemos preparar para justamente la capacidad de argumentar y la capacidad de resistir aquellos efectos que denuncia tanto Bourdieu como Ferreira de reproducción de la desigualdad. O sea, porque la cultura, entiendo yo, no solo es un valor estético, sino que básicamente es también un valor ético. ¿Sí? O sea, la cultura está relacionada, y yo creo que hay que mirarla desde ahí, porque nosotros muchas veces, cuando pensamos en cultura, pensamos más bien en el plano estético, ¿no? Muchas veces tenemos que ver, diciendo el sentido común, el cine, el teatro, las artes, los libros, pero en verdad todo ello significa un fuerte vínculo con el campo ético. O sea, la cultura tiene que ver con qué es lo correcto y con lo que no es, con lo deseable y con lo que no es deseable, pero no con valores dados, sino con valores que tenemos que poner en juego y en discusión. O sea que al menos la cultura tiene esas dos patas que están fuertemente vinculadas, la estética y la pata ética. ¿Sí? O sea, cuando nosotros hacemos un acto cultural, es también un acto en función de los valores deseables, ¿sí? Como promover la lectura, porque la lectura, y retomando estos dos autores, tienen que ver también con la capacidad de capital cultural de las personas. ¿Sí? O sea, esa es la primera tensión con el cual me encontré, que tenía que ver, que es una vieja tensión en el campo filosófico, que es entre lo universal y lo relativo. ¿Sí? Entre si hay valores universales, si los valores son todos relativos, y eso, insisto, es una discusión que se tiene que dar desde el campo de la cultura, mediando lo argumentativo, pero para que haya caudal argumentativo nosotros
justamente es un círculo vicioso, ¿no? Que se cierra en sí mismo, un círculo vicioso, ¿no? En buenos términos en este caso. La cultura determina la capacidad de argumentar, ¿no? Entonces nosotros digo, cuando tenemos actores que de alguna manera tienen un mayor caudal cultural, un mayor registro lingüístico y capacidad de poner y hacer circular comunitariamente su discurso, por supuesto que van a impactar e influir más que otras personas. Y a nosotros nos debe importar también incorporar a ese campo del debate esas otras personas, las que a veces quedan afuera, ¿no? Entonces los espacios educativos son centrales para poder acercar también a la discusión pública, ¿sí? A los gurises. O sea, el campo educativo pensado solo en términos laborales queda corto. Ese es uno de los problemas que nosotros estamos teniendo y que es un viejo corte también que viene de otro tiempo de discusión, que es aquella vieja discusión entre trabajo manual y el trabajo intelectual. Nuestra educación, que siempre fue, yo egreso del IPA, que es una institución que se funda en 1950. En el Uruguay, de entonces, entre secundaria y la universidad, en los años 30, 40, no superábamos el caudal de 500 alumnos. Y muchos de nosotros lo saben por sus propias familias, que muchos de nuestros o padres, o abuelos, o bisabuelos, a lo sumo tenían primario. Era lo habitual. De hecho, hacer secundaria siempre era una carrera pensada básicamente en términos preuniversitarios, ¿sí? Y sobre todo por carreras liberales. Aquello de mi hijo el doctor, ¿no? De medicina, derecho. Pero era realmente muy poca gente la que accedía. ¿Qué comienza a pasar? Años 40, ya en el 50 se masifica de otra forma. Es lo que sucede, una masificación y un mayor acceso a la educación, que tiene que ver con estos términos que hablábamos antes, ¿no? de formas de justicia, de formas de igualdad. Pero el sistema, de alguna manera, no se preparó nunca para esa masificación. Ese es el problema que nos ha explotado en la cara y que todavía no hemos podido superar 50, 60 años después. Hay una vieja discusión en ese momento, en que participa también Mar Ferreira, porque la educación secundaria en ese momento era un departamento dentro de la universidad, una sección dentro del campo universitario. Y Ed Grompone, que es el padre intelectual del Instituto Profesores Artigas, del IPA, donde nos formamos los docentes, quien entiende que al estar accediendo a la educación un alumnado que ya no tenía intenciones en verdad universitarias, sino de tener una formación básica y a veces vinculada al campo laboral, ¿sí? Secundaria tenía que tener una formación aparte, ¿no? Su propio instituto, cambiar los planes, no pensarlo ya en términos universitarios, incluso tan atado al campo de la investigación, si bien Grompone sigue protegiendo el campo de investigar, de los educadores, más bien dice, bueno, los educadores tienen que estar muy atados a la realidad cotidiana de estos gurises y a otras realidades que no son la de aquel que va a hacer una carrera universitaria, ¿no? Entonces, empieza a señalarse también un discurso de, no son los términos que utiliza, pero sí le voy a traer a términos más actuales, de competencias básicas, de tener algunos elementos mínimos para manejarse la vida, ¿sí? Este discurso que Grompone lo hace con las mejores buenas intenciones, de alguna manera, a la larga, en estas décadas, ha generado un quiebre porque fue retomado en los 90 con otra fuerza y también con otra lectura de esta situación. La educación definitivamente termina atado a los vaivenes del mercado laboral y a los vaivenes económicos. Entonces, ya no hay una preparación para la universidad, ¿no? O sea, más bien se está pensando en ver cuáles son aquellos requerimientos sociales y laborales que la educación debe aportar. Entonces hay una inversión, se quiere, y es algo que Ferreira advertía en su momento. No es la educación la que debe correr atrás de los vaivenes sociales sin desconocer las problemáticas, ¿no? Por supuesto, y las realidades diferentes que se incorporan desde que se masifica lo educativo. Pero no se debe perder el sentido de que la educación debe tener una formación básicamente
atada a un sujeto ético, atada a un sujeto, a un ciudadano, ¿no? La formación del ciudadano, el campo reflexivo, y que la educación siempre tiene efectos que no son inmediatos. Y es algo que a nosotros, sobre todo los que estamos en el campo humanístico, nos cuesta mucho que los gurises se entiendan. Porque cuando, claro, se enfrentan a veces a la filosofía, ¿para qué sirve esto? Digo, ¿no? ¿Yo qué voy a hacer con estos contenidos? Entonces, nosotros, que además los vaivenes de época, como les decía hace un rato, nos han llevado a una forma de modernidad más líquida, ¿sí? En el sentido de que los valores ya son, no como aquella vieja modernidad sólida de la que hablaba Bauman, ¿no? De los pilares fijos, ¿sí? Y de valores que trascendían épocas. Nosotros tenemos gurises que son mucho más inmediatistas, porque la sociedad lo es. Tenemos gurises que tienen un problema enorme de asimilar la frustración, ¿sí? O sea, que les vaya mal en algo e intentar superarlo. Tenemos gurises que les cuesta mucho concentrarse. Tenemos gurises que, con el uso de las nuevas tecnologías, yo soy profesor de informática, además de filosofía, o sea que el uso de las nuevas tecnologías me parece fantástico, pero lo que hay que tener cuidado es pensar que esa es una forma de panacea que sin el acompañamiento de otros elementos alcanza los chiquilines. No, nosotros, o sea, el factor determinante sigue siendo el factor intelectual, ¿no? La posibilidad de reflexión, de qué hacer los gurises con la información. Nosotros, y con el uso de las nuevas tecnologías. El uso de los celulares, por ejemplo, y nosotros lo vemos en la clase también, ha recortado mucho el uso del lenguaje, porque los gurises, entre que no leen, ¿no? Que leer es una problemática, bueno, como ya que estamos en lo de la Feria del Libro, no solo aporta en términos de crecimiento de la imaginación, de la reflexión, sino que tenemos problemas a nivel de cuando se le enseña incluso reglas ortográficas. ¿Por qué? Porque incluso hay cuestiones que si no se captan al saber las reglas, se captan desde la memoria visual. Y los gurises, como a veces no tienen contacto con los libros, o es muy escaso, incluso cuando escriben, yo copio a veces en el pizarrón, y ellos copian mal, sin ver, o sea, solo analizan, no tienen, no se chocan cuando ven escrita la palabra, con que hay un error ahí, porque es un término, porque esa situación incluso tiene que ver con la capacidad lectora de ese alumno. ¿Sí? No han visto la palabra escrita o repetidas veces para que les choque. ¿Sí? Esto tiene que ver con eso, está atado a ese déficit de capital cultural, que genera este tipo de relación después cuando los gurises van a rendir académicamente. Y Bourdieu señala algo en ese sentido, que también es clave, que es el papel, que yo después lo tomo en el proyecto como segundo punto. El primer punto es pensar justamente de qué hablamos cuando hablamos de valores culturales, qué cambios hay, ¿no? Es esta tensión que les hablaba recién. Y después el segundo punto que plantea el proyecto es ver a la educación como espacio de resistencia y no de reproducción. Y Bourdieu señalaba algo, ¿qué hacemos nosotros los educadores? Muchas veces de las mejores intenciones. Terminamos salvando a los gurises que se acercan a nuestro bagaje cultural. Y si nosotros a veces reproducimos, ¿no?, el que nos termina siendo simpático por valores que nosotros consideramos que son los valores deseables. Entonces muchas veces abandonamos porque no podemos a veces, porque esa es la realidad. A la buena de Dios, algunos de los gurises que están muy abajo no solo en la socialización mínima, porque nosotros estamos teniendo problemas de violencia enormes en el sistema educativo, no solo esa socialización mínima, que culturalmente han llegado a cursar, en este caso, por ejemplo, en la situación de la que yo puedo hablar, secundaria, con un nivel cultural tan bajo que realmente te enfrentás a realidades que necesitan un salvataje que es imposible en el marco de un aula con 30, 35 gurises. Entonces, ¿qué es lo que terminan haciendo los profesores? Bourdieu lo señalaba sobre su problemática en el sistema francés. O sea, que no solo es un problema de acá, es un problema global. Y no lo hablaba ahora, lo hablaba hace 30, 40 años atrás.
Los profesores, aunque al comienzo puedan intentar salvar a los chiquilines, esos que están en una problemática de no muy atrasados, terminan pasando de grado o atendiendo más a aquellos gurises que tienen herramientas conceptuales mínimas con las que ellos puedan sentir cierta afinidad. Y a los otros, bueno, van quedando atrás, porque además hay una forma de programa único para todos, ¿no?, que hay que cumplir y que algunos gurises quedan fuera absolutamente del sistema. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, se termina, decía Bourdieu, el sistema educativo reproduciendo esa brecha de desigualdad. Estos gurises, y yo lo vivo porque tengo gurises que, en ciclo básico, como les decía, trabajo con informática, que están hace 4 años, que tienen 16 años y están cursando primero de liceo. Tienen la autoestima destruida. Pero lo que pasa es que hay mínimos que uno no puede dejar de lado. Yo tengo una gurisa que es casi analfabeta y está en primero de liceo. Y no es un chiste. Todavía copia del pizarrón como si fuera un chirimbolo. O sea, no decodifica. Tiene una situación socioeconómica espantosa, con casos de violencia en su familia. Pero esa es la realidad que nosotros tenemos en el aula. Y nosotros, claro, ¿cómo podemos impartir una clase para todos en esa situación? Entonces, volviendo al otro punto, cuando se masifica lo educativo, lo que yo entiendo que pasa, que terminó pasando, y es algo que advertía Ferreira, de que si esa masificación no era bien atendida y iba a ser un descalabro absoluto, yo creo que es lo que terminó en que fue un poco visionario en esa situación, aún partiendo de lo que yo creo que es correcto que señala Grompone, que quiso atender esa realidad, de que tenía secundaria, a fuerza de los hechos, iba a dejar de ser elitista, digamos, no pensado solo en una educación preuniversitaria, e iban a ingresar todos los chiquilines. Pero el problema es que nosotros empiezan a ingresar al sistema este tipo de situaciones, ¿no?, de problemas afectivos, culturales, económicos, no en 1 o 2 gurises como quizás en mi época sucedía, que eran menos los que de repente no. Yo creo que eso se ha ido agravando. Hoy en día piensen que la generación que está ingresando en el liceo, 2016, es la generación que nació en esa crisis del 2001, 2002, 2003. Solo venimos gurises que ya en el comer y en la primera construcción de su primera infancia y el acceso al sistema educativo en primaria, ya venían con unas falencias enormes. Y es la generación que está explotándonos la cara en el sistema educativo con esos índices que yo les decía de un 40% de repetición. Entonces el problema es grave. Es realmente grave. El tema está en ver cómo nosotros transitamos como institución educativa, pero digo, como comunidad, esta situación. Porque a esto se genera, y ustedes lo habrán visto a esta altura casi permanentemente en la prensa, los problemas de violencia que estamos teniendo, que nos estallan en la cara de una manera terrible. Nosotros estamos formándonos desde el IPA, ¿no?, en una formación que básicamente es formación académica, que luego cuando bajamos al mundo de la realidad nos choca mucho, porque además nosotros no tenemos un apoyo institucional en lo público, ¿no?, sobre todo particularmente en lo público, que nos ayude a llevar estas situaciones, en el sentido de que nosotros no se pueden cumplir con roles que, por más que le pongamos toda la voluntad posible y las buenas intenciones, es muy difícil cumplir con roles que de alguna manera no nos competen, ¿sí? O sea, porque pareciera ser el docente, a veces nos sucede en el aula, que seamos toda orquesta, que nosotros nos pongan a ser de padres, a ser de psicólogos, a ser de asistentes sociales. No podemos, situaciones que nosotros tenemos con el tema de la inclusión educativa mal entendida, ¿sí?, o mal atendida, que es diferente, ¿sí? Nosotros, yo les decía, en este liceo donde estoy, tenemos una población de 1000 alumnos con esta problemática de índice de repetición, pero además con problemáticas
gravísimas incluso a nivel psiquiátrico de gurises, de alumnos, ¿no? Que en muchos casos han generado estallidos de violencia dentro de la institución. Y las formas de incluir a los gurises. El problema que nosotros tenemos es que la inclusión no es simplemente colocar en el aula a los chiquilines. ¿Sí? Nosotros contamos en nuestra institución con un psicólogo, si es que los psicólogos son la solución, no sé si es, pero contamos con un psicólogo para 1000 alumnos de 2 turnos. No tenemos asistentes sociales, tenemos hechos de violencia permanente dentro de las aulas. Entonces, este es otro problema que tiene que ver con los coletazos que hablábamos, de que la institución educativa no se ha preparado para poder asimilar formas de inclusión correcta. Entonces, estos números de fracaso educativo tienen que ver con estas situaciones. Y son situaciones que, a mi entender, lamentablemente a veces se pretenden de alguna manera maquillar con ciertas políticas de flexibilización en el pasaje de grado, por ejemplo, y no atender a problemáticas de fondo. Ustedes no sé si habrán visto en prensa estos días, pero una de las discusiones es que se prolonga este año una semana más en educación secundaria las clases, con el fin de que el docente en una semana evalúe, considere un poco más si ese chiquilín puede pasar de año. O sea, en verdad hay una forma casi de obligarnos y muy cómica de desvalorizar los procesos educativos, muy cómica que es tragicómica, ¿no? De pensar que si en un proceso de un año los chiquilines no han alcanzado aquellos niveles mínimos que pueda considerar el cuerpo docente, se piense que porque en una semana los gurises sigan asistiendo, solo esos gurises se les pueda dar la calificación necesaria para avanzar de grado. Con, insisto, las medidas de flexibilización que se tienen hoy en día en el ciclo básico, que incluyen hasta pruebas finales, en donde si los gurises le fue mal todo el año, pero si en la prueba final le va bien, pueden superar, ¿no? Seguir el siguiente trámite educativo. Entonces, en verdad, lo que estamos generando también desde ahí, a mi entender, no solo es a veces pensar en términos simplemente cuantitativos, digamos, de si bajamos los índices de repetición, sino el tema es pensar en términos cualitativos, o sea, pensar con qué calidad esos gurises superan, ¿no? los espacios, los siguientes niveles educativos. Y yo creo que y se asocia además a otro discurso que se tiene, que es considerar que lo educativo tiene que estar sí o sí vinculado a lo divertido. Es otro discurso que a veces está presente, que el problema es que los docentes somos aburridos, que damos contenidos que a los gurises, que no están en consonancia con lo que los gurises, de la forma de aprender de los gurises ahora, o con lo que los gurises quieren. Entonces digo, nosotros creo que a veces estamos perdiendo el norte desde los espacios de los adultos, no de los espacios de los chiquilines. Somos a veces los adultos, que somos el espejo de los adolescentes, ¿no? Los que no estamos dando la talla, ¿no? De alguna manera, yo creo que hay un transcurrir de una adolescentización que nos ha alcanzado a los adultos. Entonces nosotros a veces nos está costando, porque venimos de un péndulo en donde se vivió situaciones obviamente autoritarias y obviamente muy rígidas respecto de la educación, pero nos hemos ido, si se quiere, a la otra punta. A mi entender, estamos en una flexibilización y una falta de puesta de límites que estamos haciéndole mal a los chiquilines. Hemos pasado de un lugar de los derechos que todos defendemos, de la inclusión que todos defendemos, porque no conozco ningún educador, y lo digo no para defender a mi colega, sino creo que es así, que no esté a favor de la inclusión y de los derechos que todos tenemos a educarnos, ¿sí? Pero si nosotros no ponemos límite, estamos también violando el derecho a esa educación. Por ejemplo, de muchos otros gurises que están sufriendo situaciones de violencia por formas de la inclusión que están mal entendidas, o que son simulacros de la inclusión, que están destruyendo además no solo la autoestima de esos gurises, sino las relaciones vinculares de gurises con problemas incluso de violencia, insisto, hasta con problemas psiquiátricos no atendidos debidamente, están dentro de las instituciones.
Entonces nosotros tenemos que generar, ver, pensar entre la comunidad cómo atendemos esta situación, cómo la inclusión se da de un modo más sano, ¿sí? Porque en verdad los derechos de educación se están vulnerando, eso es lo que está sucediendo. Y yo les decía que en la zona donde yo trabajo, miren lo que sucede, que no va nadie de ahí a la educación pública. Entonces, es una zona, que es la zona del Prado, que es un liceo aluvional, donde la gente de la zona manda a sus hijos a colegios privados. Donde estamos, yo no, en este caso, este año estoy trabajando en colegios privados, pero he trabajado. Los educadores somos los mismos, los programas son los mismos. No hay un nivel educativo superior en el ámbito privado. Entonces, ¿qué es lo que se paga cuando se paga el ámbito privado? Se paga la burbuja. Se paga la burbuja de estas situaciones. Y eso me parece terrible porque el costo que estamos teniendo, porque la educación pública justamente debería ser la primera herramienta en el combate contra la desigualdad. Y se está convirtiendo por estas situaciones en un espacio de reproducción de la desigualdad. Y curiosamente, bajo discursos de equidad, de igualdad, estamos teniendo una educación pública que lo que está haciendo es que, bueno, generando estos índices que generan a la larga una reproducción, además de la marginación cultural, ¿sí? Y está todo aquel que puede zafar, por decirlo bueno, en esos términos, para ser claro, está zafando del espacio público para adquirir esa otra burbuja, que es ponerlo al margen de estas situaciones de violencia, de problemas, ¿no? de cómo transita lo educativo con chiquilines que a veces les faltan la sociabilización mínima para poder estar dentro de un aula. Y que nosotros, los educadores, no estamos atendiendo bien, porque esa es la realidad, no lo estamos atendiendo bien. Entonces digo, uno puede pensar que se pueden tener 30 programas educativos para 30 gurises, pero eso es imposible, es irreal también. Entonces nosotros creo que es momento de empezar a pensar que las instituciones educativas en todo caso tienen que atender esa diversidad, incluso desde institucionalidades diversas, ¿sí? De diversas formas de institucionalidad. Una de las formas también entender, y acá retomo el vínculo de lo educativo con el campo laboral, que se insistió, pero con el cual en lo personal no estoy de acuerdo, que yo creo que puede ser un espacio interesante, pero fue pensar que todos los gurises que estaban fracasando en el campo educativo de la educación media tenían que ir a la UTU, porque básicamente fue ese el discurso. O sea, en el periodo que nosotros tuvimos de Mujica, más allá de nuestras simpatías ideológicas o no, nos guste o no, yo creo que un problema fue que se volvió a plantear aquella vieja dicotomía entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. Y para hacer hincapié que de alguna manera quien no podía con el trabajo intelectual, que pareciera ser que era lo que proponía la educación secundaria, debía focalizarse en los oficios o en el trabajo manual. El periodo Mujica llevó a un fuerte apoyo, incluso económico, de apoyo de horas en la UTU. ¿Y cuáles fueron los resultados de la UTU? No sé si ustedes están al tanto. Los mismos problemas de índice de repetición y deserción. Porque el problema, insisto, es en el déficit de capital cultural, no lo que nosotros le ofrecemos a los chiquilines. No importa que tú vayas a hacer peluquería o vayas a ser médico o abogado. O sea, esa vieja separación entre tipos de trabajo manual y tipo intelectual, en verdad tiene una base que es propedéutica. O sea, lo primero y necesario es la adquisición de ciertos valores deseables, ¿sí? Y del esfuerzo que pueda haber entre las familias, aquello que hablaba Bourdieu, del esfuerzo que nosotros podemos tener a nivel de que una casa se le organice el trabajo intelectual a los gurises, de que puedan tener una organización, de que pueda haber un discurso en la casa, de que el estudio es fundamental, de que el estudio determina el futuro y que no es inmediato. Pero el problema también ahí es el fracaso de generaciones que venimos teniendo. Cuando nosotros rastreamos y llamamos a los padres de los gurises que en general están en situaciones problemáticas y hablamos con ellos, no hay casi no he encontrado, la verdad, alguno que haya superado ese propio estadio de
de grado en la formación. Tenemos muchos padres que no han podido superar el ciclo básico y por supuesto que han podido igual vivir, no es que nadie se muera por esto, pero los gurises entonces también ese reflejo ya lo tienen en el hogar, de que en definitiva, digo, también se puede de alguna manera vivir sin estudiar y se alcanzan ciertos niveles y la vida sigue. Pero hay un discurso que transcurre en estos espacios comunitarios que en definitiva terminan atentando también cuando los gurises van a la educación, porque fracasan y es increíble, porque nosotros te encontrás con gurises que tienen 8 o 9 bajas, 20, 25 faltas en abril, en mayo, y vos le preguntás, ¿qué le dicen los padres? ¿No? Y que sea, a lo sumo te encontrás con que lo han amenazado, con que quizás le saquen el celular, que quizás no, deberías estudiar, pero no pasa de ese tipo de discursividad, ¿no? O sea, no superamos tampoco en ese sentido un apoyo familiar fuerte que apoye lo que estamos haciendo los educadores. Y insisto, y en pensar que lo educativo no es inmediato. A veces yo creo que es uno de los discursos más que nos está generando mayor problema, que pensar que es un cultivo a futuro. Y a los gurises les cuesta entenderlo como nos costó a nosotros, a todos, ¿no? Pensar que esto es a futuro. La educación y en esa edad, en la adolescencia, es más complejo que ellos puedan ver el futuro. Pero el problema es cuando falla el mundo adulto, que yo creo que es donde estamos cerrándole feo, ¿no? Que estamos teniendo esa problemática. Entonces, volviendo a ese segundo punto, yo creo que ahí es el punto, ¿no? en que los educadores debemos plantearnos como trabajadores por la cultura y como sujetos de resistencia a esta situación, ¿no? No de reproducir, ¿no? lo que está reproduciendo el sistema educativo, sino que justamente debemos resistirnos frente a esta situación y ser sujetos de transformación, ¿no? Entonces ahí, en el proyecto, por si a alguno después le interesa leerlo completo, simplemente buscándolo en internet, está colgado en varios lugares, ¿no? Educación y Capital Cultural, y mi nombre, que es Pablo Romero, aparece el proyecto. Bueno, ahí yo trabajo con otro autor que se llama Giroux, que justamente aborda cuál es el rol del educador, ¿sí? Como transformador, como somos agentes a esta altura contraculturales, ¿sí? Frente a esta situación que estamos viviendo en las instituciones educativas, y cómo trabajar de ese espacio de la resistencia implica trabajar con la vida cotidiana de los gurises, ¿sí? Pero en función con ese concepto, el de capital cultural, ¿sí? O sea, el enriquecimiento cultural de los gurises y en valores deseables y comunitarios y de formación que vaya más allá de los saberes específicos de las disciplinas, que son importantes, pero a esta altura le diría que estamos en una emergencia mayor, que es el problema de otros valores que no son los estrictamente académicos. Porque si no importa cambiar de planes, si nosotros no tenemos arraigada una mayor cultura del esfuerzo, una mayor cultura del estudio en los gurises, por ejemplo, vamos a seguir fracasando, porque no importa qué le demos, porque el problema está antes, ¿sí? Entonces, trabajar sobre ese problema capital cultural que estamos padeciendo me parece que es el punto clave, y ahí yo es que planteo el tercer punto del proyecto, y que tiene que ver un poco más con la pata humanística de la cual provengo. Yo creo que uno de los errores, si se quiere, que hemos tenido de los 90 en adelante es atar ya en demasía la educación al mercado laboral y a conceptos como el de eficiencia, eficacia. Entonces, una de las consecuencias de eso, si bien todas las disciplinas son absolutamente importantes y nosotros sabemos de la importancia de trabajar interdisciplinariamente y que cada espacio disciplinar aporta lo suyo, lo que fue sucediendo en los hechos es que, por ejemplo, el campo humanístico básicamente se ha ido barriendo del sistema educativo, sobre todo en el ciclo básico. Nosotros seguimos sosteniendo, en Uruguay al menos por ahora tenemos
la suerte de que en la zona de bachillerato, por ejemplo, filosofía, literatura, historia, sigue estando presente con una presencia fuerte, pero hemos caminado poco en la construcción de valores desde la construcción humanística, o sea, que nosotros podemos reflexionar cuál es el sentido de lo educativo, cuál es el sentido de la importancia de lo ético, cuál es el sentido de la importancia de lo argumentativo. Y yo, a mi entender, esto debe estar atendido desde los espacios escolares. En otros países ya hay experiencias, y acá en algunos colegios privados, por ejemplo, de trabajar en el campo de filosofía para niños. O sea, que los gurises, por ejemplo, en la escuela, ya comiencen a reflexionar desde el campo de la ética, desde el campo de la cultura, ¿sí? Desde el campo de, insisto, de esto, de lo comunitario y cuáles son aquellos valores que nosotros deberíamos hacer transcurrir con nuestra comunidad. Y yo entiendo que se debería trabajar fuertemente en el espacio del ciclo básico sobre esta cuestión, porque uno de los problemas que tenemos es el para qué y el por qué ha desaparecido de la discusión en las instancias educativas. Ha desaparecido dentro del cuerpo docente, pero ha desaparecido en lo que nosotros discutimos con los chiquilines. Entonces, estamos a veces atendiendo contenidos disciplinares que me parecen importantes, pero sin dar una discusión que creo yo que es más de fondo, que no es simplemente que los gurises, por ejemplo, adquieran habilidades matemáticas o habilidades en el campo de la lengua, que son importantes, pero se han convertido en la panacea del ciclo básico. Ustedes saben que básicamente las dos disciplinas que rigen y orientan el ciclo básico, las que se les ha dado mayor carga horaria y importancia, es matemática y idioma español. Y se insiste a veces de los discursos que esos son los dos campos disciplinares fundamentales, y hemos dejado de lado toda la parte de la discusión de la importancia de las disciplinas humanísticas en el espacio, por ejemplo, del ciclo básico. ¿Sí? Yo en mi propuesta está retomar con fuerza este campo de la disciplina humanística, desde hacer talleres de introducción al campo argumentativo, como trabajar ética para adolescentes, que hay una bibliografía enorme y hay trabajos en otros lados sobre esta cuestión que están funcionando muy bien. Yo creo que hay que volver un poco a discutir y dejar de subestimar a veces a los adolescentes también desde ese lugar. Yo creo que ellos perfectamente pueden discutir cuestiones que a veces nosotros hemos dejado reservados solo para el mundo adulto y no hemos puesto en juego con los chiquilines, que además están en una edad, son sujetos filosofantes de por sí por la edad que tienen, ¿no? Y muchas veces deberíamos atender un poco más a esas problemáticas y escucharlos también un poco más, pero en un intercambio en espacios institucionalizados, o sea, no una charla de boliche que siempre viene bien, pero sino que esta discusión y construcción desde lo valorativo tiene que estar presente en las instituciones educativas ya de manera institucionalizada. Bueno, este es un poco hasta acá, hay una propuesta por supuesto que el que quiera después acceder a ello, bien concreta de cómo trabajar estas cuestiones en el espacio del ciclo básico. Pero a mí lo que me gustaría en este rato que nos queda es poder intercambiar algo con ustedes de su experiencia, de cómo están viendo, de los roles que cumplan, porque acá una de las importancias que el debate educativo tiene es que nos atañe a todos, porque todos cumplimos diferentes roles. En mi caso soy educador, soy docente, pero a su vez tengo hijos que van a las instituciones educativas, o sea que también lo vivo desde el rol de padre. Y acá todos los veremos desde lugares como los compañeros que también trabajan como gestores culturales, o sea, quienes fomentan la cultura, como padres o como docentes. También una de las cosas que me importa de estas instancias es el intercambio, porque a veces, como todos, quienes trabajamos en determinadas áreas, se forman a veces guetos, ¿no?, de pensamiento en donde nosotros vemos una realidad que es la que vemos a diario y nos cuesta ver la mirada desde afuera. Como el que está afuera a veces le cuesta comprender lo que el docente vive en el aula, ¿no? Y hay pensamientos sobre qué es la educación y qué sucede ahí, que son de lugares diferentes, pero no se puede ver a veces lo que en verdad nosotros estamos viviendo como problema. Y viceversa, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría escucharlo.